Buen día. Hoy, domingo, vamos a empezar la enseñanza de este día y tengo preparado algo muy importante. El título del mensaje de hoy día es 2031, la segunda venida. En su primera parte vamos a tener hoy día, y en la segunda parte para el próximo domingo. Bien, vamos a pedir al Señor que nos guíe en este momento. Señor Jesucristo, gracias por este día, gracias por la vida que nos da, Señor. Te pido que tú hables, usa mis labios, mi mente, todo mi ser, para que nos hables acerca de tu segunda venida. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Bien, una vez más, buenos días a todos. Ya está el título del mensaje 2031, la segunda venida, como una interrogante. Y vamos a ver en su primera parte hoy día. En primer lugar, Dios avisa todo lo que va a hacer. Cuando uno lee todas las escrituras, Él fue avisando paso a paso todo lo que tenía que hacer. Fue lo mismo con Adán. Hizo la creación de Adán y Eva y paso a paso le señaló y le mostró todo lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Han pasado los años con Noé, igual Dios guiándole a todo lo que él tenía que hacer, pero siempre avisando. Bien, entonces queremos empezar viendo que Dios avisó de su primera venida. Desde 1000 años antes, Él avisó a través de su siervo el rey David. David escribió en los Salmos acerca de la primera venida de Cristo. Lo mismo podríamos ver con Isaías. 750 años antes de Cristo usó los escritos del profeta Isaías y él bien claro nos menciona en Isaías 7:14 diciendo que Jesús nacerá ¿de quién? De una mujer virgen. Bien claro, y así fue y se realizó. Y también Isaías nos habla a través de su palabra, que lo vamos a leer ese párrafo, pero quiero hablar también de Miqueas, que por el mismo tiempo Miqueas es tan clara la profecía y dice dónde va a nacer Jesús, que fue en Belén. Pero vamos mirando algo tan claro en Isaías 9, 6 y 7, unos versículos ya muy conocidos por nosotros. Pero vamos a leerlo y vamos a expresarlo un momento. Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El profeta escribe lo siguiente, dice bien claro, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué nos habla aquí de la primera venida del Señor? Bien claro el profeta Isaías. Primero nos dice que un niño nos es nacido. O sea, que tenía que nacer, como dijo también otro profeta, que tenía que nacer de... No, el mismo profeta Isaías, que tenía que nacer de una mujer virgen. Entonces nace ese niño, y ese niño es llamado hijo de Dios, ¿no? Pero también es interesante que también se le llamará Dios fuerte y Padre eterno. Entonces aquí no nos hagamos tantos problemas cuando a veces hacemos diferencia entre el Hijo y el Padre. Es el mismo. Que el Hijo, ¿quién es Dios? ¿El Hijo o el Padre?
y es el mismo. Por esta razón, cuando Jesús llamó a sus apóstoles, unos de ellos le interrogaron siempre: Señor, queremos que nos muestres al Padre, porque lo conocían a él como el Hijo de Dios. Muéstranos al Padre. Y hubo uno de sus apóstoles llamado Felipe que le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso me basta, quiero conocer al Padre. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me has conocido. Si me conoces a mí, le dijo, conoces al Padre. Porque yo y el Padre, no dijo somos dos, somos uno. Entonces, esta profecía nos ayuda a entender que Él fue llamado Hijo de Dios, pero que es Dios, y Dios fuerte, que es el Padre, y el Padre eterno. Bien, entonces ya tenemos aquí nosotros, que hemos avanzando, leyendo, viendo que Dios avisó de su primera venida. Lamentablemente, digo lamentablemente, ¿por qué? Porque los israelitas, hoy llamados también judíos, teniendo las escrituras de primera mano, porque ellos lo tienen de primera mano. ¿Qué significa eso? Que a ellos Dios les dio todos los escritos del Antiguo Testamento, desde Moisés, que escribió, desde ¿quién más? David, los profetas y todos los que escribieron de mano, de primera mano, lo tienen hasta ahora los judíos en sus rollos bien guardados, ¿no? Hoy tendrán una copia después de tantos años, pero ellos teniendo para la primera venida de Cristo todos los escritos en su idioma y a mano, ellos le dieron la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado en que ellos estaban los cegó y no entendieron que había venido el Salvador. Es por eso que ellos no creyeron y se unieron a todos los sacerdotes y líderes que tenían y lo mataron. Así fue. Pero, hay un pero siempre en la vida, unos sabios de Oriente, incógnitos, que no sabemos ni sus nombres, pero unos sabios de Oriente. ¿Dónde queda el Oriente de Israel? Lo que era antes Babilonia, lo que es Rusia ahora, es muy posible. Del Oriente de Israel, porque vemos a Israel que está acá en el Mediterráneo, hacia el Oriente, que queremos en la Babilonia antigua, los caldeos, de ahí también los rusos. Entonces vemos que desde ahí, de ese pueblo lejano, vinieron unos 3 sabios de Oriente, llamados en nuestra escritura los magos de Oriente. Pero cuando vamos leyendo en Daniel, él también nos habla cuando estuvo en Babilonia, que en Babilonia habían magos, habían astrólogos y sabios a la vez, encargados de darle sabiduría al rey. Es por eso que lo integran como un sabio de la cultura judía, lo integran a Daniel. Y él escribe que su nombre eran magos, o astrólogos, o sabios. Entonces yo lo tomo por eso el nombre sabios. ¿Por qué? ¿Qué sabiduría tenían estos hombres? ¿Sabiduría humana? Eran campeones en astrología, campeones de repente en ciencias de historia, de matemáticas, de química, de física. No, jamás con esa ciencia humana, jamás pudieron saber de la venida de Jesús. Ellos tuvieron otro tipo de sabiduría. Ellos eran sabios espiritualmente. Con esa sabiduría espiritual, ellos pudieron entender el día, el nacimiento de Jesús.
Es por eso que en sus camellos viajaron tan lejos y llegaron cuando ya había nacido. No sé si tendría 4, 5 meses, 6 meses, no lo sé. O estaría de un añito, no lo sé, porque no lo dice la Escritura. Pero era un niño. Entonces llegaron, ¿no?, y preguntaron a Herodes, ¿dónde debe nacer el Salvador de Israel? Herodes, como era romano, no conocía, llamó a los sacerdotes y les preguntó. Todos le dijeron en Belén de Judá. Él salió y le avisó que en Belén de Judá. Y se fueron. Lógico que él le dijo, cuando regresen, vengan por acá para que yo también vaya a adorarlo. Pero quería matarlo por el celo que ha aparecido otro rey, y era el rey Herodes. Entonces quería matarlo. Entonces cuando los sabios de Oriente llegaron, lo adoraron y le entregaron lo mejor, oro, incienso y mirra, que son 3 valiosas joyas, pero que no solamente significa eso, entregaron su vida, lo más valioso, para el Salvador que había venido, y regresaron por otro camino hacia su tierra, llevando el privilegio de haber visto a Jesús el prometido, que debía venir a salvar al mundo. Lo conocieron. Entonces, si los sabios supieron, entonces hoy día yo estoy convencido que para su segunda venida también habrá algún profeta por ahí escondido en todo este grueso libro de las Sagradas Escrituras que nos diga algo de la segunda venida. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría de lo alto para poder entenderlo. La palabra dice en Santiago 1:1, ¿quieres sabiduría? Pídele a Dios. En 1 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te olvides de seguir leyendo la palabra, porque las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio a ti. Entonces ahí tenemos 2 métodos para ser sabios. En la sabiduría divina, no en sabiduría humana. Pedirle a Dios que Él está dispuesto a darte sabiduría. Y hacerle caso, que seremos sabios leyendo las Sagradas Escrituras. Así seguramente hicieron los sabios de Oriente. Bien, entonces hoy día, para saber de la segunda venida, pidámosle a Dios que nos dé mucha sabiduría, y Él nos va a dar. No usemos nuestra sabiduría, nuestro intelecto, para saber cuándo viene el Señor en su segunda venida. Bien, ahora vamos a ver algo que no está en la Escritura realmente, o como el nombre que le voy a dar, pero está en la Escritura. A Israel, al pueblo de Israel, se le conoce como el reloj profético. ¿Qué significa eso? No está en la Escritura, pero todo el mundo, todos los que nos dedicamos a investigar las cosas de Dios, entendemos que no solamente es el reloj profético, es también la higuera, conocido como la higuera. Pero hoy yo quiero hablar de lo que muchísimos seres humanos a través de toda la historia han conocido a Israel como el reloj profético. ¿Qué significa? Que hay que mirar a Israel como miramos a un reloj para ver la hora, ¿no? Entonces, eso es. Israel nos va a dar la hora o los tiempos de los sucesos importantes, tanto para la primera venida como para la segunda venida. Él va a marcar, Israel en su historia va a marcar la hora, o ya marcó la hora de la primera venida, pero ahora va a marcar la hora de la segunda venida. Así que atentos a mirar al reloj profético. Ahora sí. Bien, aquí tenemos un reloj, y yo quiero que miren bien. Este reloj se va a ir moviendo. Miren, el reloj
comienza, mueve el número 1 arriba, pone el número 1 arriba, arriba, ahí arriba, ahí comienza el reloj del universo. Desde allí Dios hizo a Adán y Eva, pero el reloj no era Israel todavía. Siguió avanzando el reloj, avanzando hasta el 2. Ahí, páralo. Ahí llegó. Avanzaron 2000 años desde Adán y 2000 años antes de Cristo. Y aquí tenemos ya el reloj profético de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el 2000 es el reloj profético o la hora profética de Israel? Porque en el año 2000 antes de Cristo o el 2000 después de Adán, cualquiera de los dos, pero más hablamos del año 2000 antes de Cristo. ¿Qué sucedió? Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llamó y le dijo: ven, hijo mío, ven, te necesito. Tú me vas a formar un pueblo que saldrá de tus lomos. Entonces le nacieron sus hijos. Su esposa Sara, conocemos la historia de que Sara era estéril y que Sara quiso que los hijos de Abraham sean con su empleada, y nació un hijo que no era de los planes de Dios. A veces, lamentablemente, o el hombre o la mujer nos metemos en los planes de Dios. Los planes de Dios no tenemos que meternos. Nadie se metió Sarita en los planes de Dios y Dios dijo: eso no está en mis planes, ese hijo que he nacido. Tiene que ser contigo, con ella. Ella era estéril y ahora ya era viejito él y no podían tener hijos. Es una cosa para dudar, para decir: me están mintiendo. Pero por eso Abraham creyó. Y a Abraham, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre? El padre de la fe. ¿Por qué? Porque él, siendo un hombre que ya no tenía virilidad para tener hijos, siendo su mujer una mujer que no tenía, era estéril, imposible, contra los dos imposibles, el padre de la fe dijo: creo, Señor. Cuando tuvo 100 años, nació el hijo de la promesa. Ahí nació su hijo de la promesa, Isaac. Es el hijo de la promesa. Ya el otro hijo, que no era de la promesa, tenía 12 años, ¿no? Ya se fueron por su camino separado, ¿no? Entonces, allí comienza con Abraham e Isaac, comienza a correr el reloj de Israel. Viene la otra generación, después de Abraham, Isaac, de Isaac, el nieto de Abraham, que se llamó Jacob. Así fue. Todavía no había el pueblo de Israel, pero ya la promesa estaba hecha con Abraham. Entonces, en su nieto Jacob, ahí estuvo empezar con el pueblo de Dios, llamado Israel. Surge un día que Jacob estaba por el campo, era un hombre fornido, alto, y se le apareció un ser, un ángel, y luchó con él. Él casi lo vence al ángel porque era un hombre alto, fornido, fuerte, Jacob. Pero no sabía que el ángel era de parte de Dios, era Dios. Entonces el ángel simplemente, para ganar esa batalla, tocó la cadera de Jacob, y Jacob desde aquel momento se quedó cojo. Entonces Dios le cambia de nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, desde ahora te llamarás Israel,
Le cambió de nombre. ¿Por qué le cambió de nombre? Porque Israel significa, has luchado con Dios y estuviste a punto de vencer, pero te vencí. En palabras cortas, Israel significa Dios lucha por ti. ¿Por qué razón? Porque ahora era cojo, ya no podía caminar, ya no era el hombre fornido que podía enfrentarse a quien sea y lo ganaba. Ahora para ganarlo tenía que pedirle ayuda a Dios. Y entonces Israel ha ido venciendo muchas dificultades de su vida, pero con la ayuda de Dios. Las derrotas que ha tenido la nación de Israel en su vida es porque nunca han pedido ayuda a Dios, porque Israel significa Dios lucha por ti. Y eso queda para nosotros, hermanos. Nosotros somos israelitas ahora. Las batallas de la vida no las podemos ganar nosotros, pero tenemos nuestro mayor aliado, nuestro todopoderoso, nuestro Dios. Y cuando tengamos problemas, dificultades en nuestra vida, pidámosles que Él pelee la batalla y la va a ganar. Entonces, allí, el año 2000 antes de Cristo, comienza a correr el reloj de Israel. Israel, el reloj profético. ¿Qué pasó? Corre 1500. Ya estamos en 1500 antes de Cristo. ¿Qué pasó el año 1500 antes de Cristo? ¿Ah? Ahí estamos. Ya el reloj profético va avanzando. Y vemos al pueblo de Israel de esclavo en Egipto. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Era esclavo en Egipto. Pero Dios tenía en sus planes levantarlo, hacerlo un pueblo santo para Él. Pero estaban siendo esclavos. Entonces levantó a Moisés. Moisés sacó libre con la ayuda de Dios. Sacó libre a cerca de 600,000 judíos. Y por todo el desierto 40 años. Hasta que llegaron a conquistar la tierra prometida, que está en el centro de la tierra. La tierra de Israel, la tierra prometida, no tenía que estar en otro lugar, sino en el centro de la tierra. Entonces ahí vemos a personajes como Abraham, Isaac, ahora Moisés, que ahí va marcando el horario de Israel. Israel, el reloj profético. 1000 años antes de Cristo. Avanza 1000 años antes de Cristo. Ahí tenemos el reloj profético avanzando. Ahí está. 1000 años antes de Cristo. ¿Qué ocurrió? El rey David. El rey David. El rey de Judá. El rey de Israel. Tenía que cumplirse también lo que acabamos de leer nosotros en Isaías, que Él tendría que venir de David. En la primera venida, el que venía en la primera y segunda venida, era el hijo de David. Y lo conocemos a Jesús como el hijo de David. ¿Qué pasó ahora 700, en el año 1000? ¿No? ¿Qué sucedió en el año 1000? ¿No? Ya vimos a David. Ahora, ¿qué pasa en el 750 años antes de Cristo? Ahí tenemos en el 750, más abajito, ahí nomás, 750, ya el reloj está corriendo. El reloj profético ya está corriendo desde 2000 y ahora está en 750 antes de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el 750 50 años antes de Cristo? Profetas como Isaías, profetas como Jeremías, profetas como Joel, profetas como Oseas y muchos profetas hablaron de la primera venida de Cristo. Y uno de ellos habló de la segunda venida, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Bien, el reloj profético Israel sigue avanzando al año 1. ¿Qué ocurrió en el año 1?
algo tan hermoso. Nació en Belén el Mesías, que llevó por nombre Jesús el Salvador. Nació, ya desde allí sigue el reloj profético, ya no marcando las horas antes de Cristo, sino las horas después de Cristo, que es la generación que nos toca a nosotros vivir. Entonces, en el año 1 nace Jesús. ¿Qué ocurrió en el año 33? Avanza el reloj profético, ahí se para en el año 33. ¿Qué sucede el año 33? Ustedes deben saberlo. ¿Qué pasó? Murió Jesús en una cruz. Pero a la vez que murió también, Él resucitó, porque venció la muerte y dijo: volveré a mi lugar. Volveré de donde he venido, que el tercer cielo. Ahí ocurre ese prodigio, ese milagro grandioso, nunca igualable por nadie, el año 33, de la muerte y resurrección de Cristo, y también su regreso. Volvió a su lugar de donde vino. Pero avancemos en el reloj profético, siempre mirando que el reloj profético es Israel. ¿Qué ocurre el año 70 ya de nuestra era cristiana? ¿No? ¿Qué ocurre cuando hay 70 años a la nación de Israel? Israel tuvo un conflicto con el Imperio Romano muy fuerte. Retomó su nación y expulsó a los romanos más o menos en el año 65, 66, hasta cerca del 70. Entonces recuperó, como decir, se independizó por 4 o 5 años. Pero en el año 70, Vespasiano, el emperador romano, envió a su hijo Tito a reconquistar Israel. Y no podía reconquistarlo, porque se defendía Israel. Pero una recomendación recibió Tito de parte de su padre Vespasiano, que le dijo: cuídame el templo de Jerusalén, no lo toquen, no lo destruyan el templo, porque era una joya. Y siempre los romanos han guardado las joyas arquitectónicas de su imperio, ¿no? Para ellos es algo muy valioso. Dijo: no me destruyas el templo. No, la historia no encuentra quién fue el que lanzó una flecha incendiaria y cayó en el templo. Se incendió y se quemó. Desapareció. Y ahí se habían escondido 500,000 de judíos pensando que ahí no morían, ¿no? Entonces, ¿qué de importante es el año 70? Que se destruye el templo de Jerusalén y ya Vespasiano da un decreto en Roma que expulsen a todos los judíos del pueblo de Israel, porque ya no es su pueblo de ellos, es el pueblo de Roma. Así que, afuera. A eso se le conoce como la diáspora judía. Diáspora es la expulsión de su patria del pueblo judío. Ojo, este año 70 es muy importante también para nosotros, si queremos, con la sabiduría de Dios de lo alto, encontrar cuándo viene en su segunda venida el Señor. Entonces el reloj, que es Israel, el reloj profético, sigue avanzando. Sigue avanzando. Ya pasó el año 1000, ahora estamos en 1948, ¿no? Avanza 1948. ¿Qué sucedió en 1948 con el centro de Israel? Recuerden que Israel, el año 70, ya no era nación de Israel. Era un pueblo más del Imperio Romano. Y el Imperio Romano no solamente era lo que hoy
de lo que hoy es Roma en Italia. Era cantidad de países de aquel entonces, y los que son ahora también, que los había conquistado. Entonces, el año 70 los expulsa la diáspora judía. Entonces, ¿cuántos miles de años ya pasaron? Cerca de 2000, porque del 70 a 1948, casi 2000 años. Entonces, ¿qué sucedió en 1948? Recordemos un poco la historia. 1914, eso no está en el reloj judío, pero el reloj de Israel. Pero, ¿qué ocurrió en 1914? La Primera Guerra Mundial. Terminó en 1917, 4 años de guerra mundial. Los aliados de Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, entonces ellos ganaron y se repartieron territorios. Y como Roma, que era potencia, fue desmembrada, entonces Israel, que pertenecía a Roma, le dan como recompensa por su inversión en la guerra a Inglaterra, al reino de Inglaterra. Entonces el reino de Inglaterra no solamente era la isla de Inglaterra, ahora tenía lo que era la nación de Israel. Desde el 1917 era suya, ¿no? Entonces, así lo tenemos, la historia del reloj de Israel como el reloj profético. Entonces, en 1939 hay la Segunda Guerra Mundial. Eso no está allí las fechas. ¿Por qué? Porque no es de Israel, no corresponde a Israel. En 1939 hay la Segunda Guerra Mundial. Duró desde el 39 al 45, 6 años, más que el anterior que duró 4 años, ahora fue 6 años. El 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 7 años duró la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente los aliados, ¿no?, la ganaron. Entre ellos estaba Estados Unidos, Inglaterra, que eran siempre aliados, ¿no?, Francia y otros países. Entonces los aliados ganan, pero entonces se reúnen porque había traído mucha destrucción. Recuerden que en Alemania pues se destruyó casi hasta ahorita. En Alemania y todas esas zonas hay mucha dama. ¿Por qué? Porque no, desde esa época no hubieron hombres, ¿no? Entonces, porque los hombres son los que iban a la guerra, y cuántos alemanes murieron, ¿no? Entonces, bueno, se reúnen el 2045, después de la guerra, los líderes de las naciones más importantes, e invitan a todos los que quieran venir de todas las naciones a formar un organismo para que defienda que ya no haya otra guerra mundial. Y se formó. Ese organismo se llama la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todas las Naciones Unidas que comparten con estas naciones para no hacerse guerra, son parte de la ONU. Por más de la ONU, 1945, 1946, 47, 48, 3 años ya la ONU buscando la paz, que no haya guerra. Entonces, los líderes de la ONU miran a la nación de Israel, tienen complacencia, pero no por orden humana, era por orden divina, porque tenía que en esa fecha ser liberado Israel, porque Dios es el que maneja el reloj israelita. Israel, el reloj de Dios, el reloj de las profecías. Entonces, en el reloj de Dios, en el reloj de Israel, 1948, tenía que recuperar su territorio, todo Israel, que estaba en todos los países del mundo, viviendo arrinconados como gitanos. Entonces se reúne la ONU
y acuerdan y le piden a Inglaterra que así como le dieron ese país en 1917, ya han pasado 10, 20 años, 21 años, se reúnen en asamblea el 14 de mayo de 1948 y todos los delegados de la ONU, e inclusive el representante de Inglaterra, votan por unanimidad que se declare la independencia de Israel y que Inglaterra le entregue Israel a todos los israelitas que estaban por el mundo. Allí viene un nacimiento nuevo para la nación de Israel. Miren, todo se ha cumplido bajo el reloj que es Israel, el reloj profético, pero dirigido por Dios desde el cielo de los cielos, para que todo se cumpla. 2000, Abraham, 1500, Moisés, 1000, David, 750, los profetas. El año 1 vino Dios, el año 33 lo mataron, el año 70 lo destruyen Israel y lo botan a divagar como gitanos. En 1948 regresa Israel de todo el mundo a su patria. Hoy estamos 2021. 73 años han pasado ya de toda esta historia profética a través de Israel. Y se ha cumplido porque Dios dirige el reloj profético. Dios dirige su pueblo que Él formó con Abraham. Y ya está en los tiempos finales para que Él venga otra vez. Volveré, dijo Él. Me voy a mi lugar y volveré. No nos dejó fecha, no nos dijo cuándo, pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque algún profeta, y yo ya la próxima semana he encontrado a ese profeta, que habla y concuerda con todo lo que estamos hablando acá, respecto a Israel y a la segunda venida del Señor. 2031, todavía no llega, no lo muevas, porque todavía no llega, estamos 2021. 2031 es muy probable que sea la segunda venida del Señor, según el reloj profético y según el profeta Oseas, que lo estamos viendo la próxima semana. Hermanos amados, yo sé que algunos dirán, ¿y este qué es? ¿Quién se cree? Porque la palabra de Dios dice, nadie sabe el día ni la hora. Correcto, yo no voy a decir que tal día viene Jesús, a tal hora viene Jesús, porque nos dicen además que nadie sabe el día ni la hora, pero podemos saber el año. O cerca, la probabilidad es cercana. ¿Para qué? Para nosotros prepararnos, porque la segunda venida es la matriz final de todo este proceso que empieza con el arrebatamiento. Y para el arrebatamiento hay 3 fechas según algunos estudiosos cristianos. Hay 3 fechas que han puesto para el arrebatamiento. Una, antes que comiencen los 7 años de la gran tribulación. Eso dicen algunos estudiosos, ¿no? Que dicen que antes que venga la gran tribulación es el arrebatamiento, porque Dios es bonito, que así como a Noé los avisó y los salvó con el arca, así nos va a llevar. Como Lot, que también le avisó y lo sacó antes de que venga la lluvia de fuego y azufre. Entonces, basándose en 2 versículos y algunos otros más, ellos dicen el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Puede ser 5 meses, 1 mes, antes que comience, pero antes de que comience. Entonces, según esta teoría de estos hermanos, ¿no? Si en 2031 viene Jesucristo, restemos 7 años, 2025. Entonces 2024
sería el arrebatamiento para los hermanos que piensan que es antes de la tribulación. Hay hermanos que piensan que es dentro de la tribulación. Cuando comenzó la tribulación, ¿no? Ellos dicen que no, que vamos a pasar un poco de tribulación. Pero cuando comience más fuerte, ahí nos saca el Señor y nos lleva. Yo estoy de acuerdo con estos hermanos. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, capítulo 8, del 1 al 15 más o menos, capítulo 8, no, 7, perdón, discúlpenme. No, es Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 14, habla de los líderes judíos, ¿no? De las tribus de Israel, de los 144,000. Pero desde el 14 hasta el 18 del capítulo 7, aparece esta expresión, y vi en el cielo, dice el escritor que es Juan, vi en el cielo una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, país, aldea, que estaban delante del trono con vestiduras blancas y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Entonces todos los 24 ancianos se inquietaron. ¿Y estos quiénes son? Se preguntaban, no tenían respuesta. Entonces preguntaron a Juan. Juan le dice, ¿quiénes son estos? Juan también le dijo, ustedes deben saber. Yo no sé. Yo primera vez que vengo acá. Ustedes que están viviendo acá. Ustedes deben saber. Y uno de los ancianos contestó y dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y adoran a Él día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, allí está para mí y para hermanos que dicen que tienen que pasar un pequeño tiempo de la gran tribulación. Allí para mí está el arrebatamiento. Antes que comience esa gran tribulación que comienza ya en el capítulo 8 hasta el capítulo 17, hasta el 20. Entonces, ahí está, ahí para mí y para otros hermanos. Pero hay otro grupo de hermanos que dicen que no, que pasará al final de la gran tribulación, que todos tenemos que pasar el sufrimiento de la gran tribulación y que será al final. No encuentro nada de eso en la Escritura. Yo encuentro solamente Apocalipsis 7. Así que bueno, respetamos el criterio de cada uno. La sabiduría, ojalá sea de Dios, la que me da a mí y a muchos hermanos. Pero yo sigo pensando en oración y en suplicarle al Señor que abra el entendimiento mío. ¿Cuándo es? Para mí es a 1 año o año y medio máximo de empezada la tribulación. O sea, si empieza la tribulación en el 2025, ¿no? Si empieza la tribulación en el 2025, el 2026 sería el arrebatamiento. Y para los otros sería el 2031. Pero eso lo vemos, la fecha, lo vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y gracias por su paciencia y su amor. Analícenlo, véanlo, si es que está la verdad o no. Yo creo que es la verdad porque todo está de acuerdo a la historia de Israel y a las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor Jesucristo, por este mensaje, que tú me permitas hablar de ti. Ayúdame siempre, Señor amado, a decir la verdad y la verdad, porque tú eres verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te amo y gracias, Señor, por este mensaje. En nombre de Jesucristo, amén.